A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. En el devocional anterior les hice varias preguntas, que traté de contestarlas todas y bueno, creo que lo hice. Pero resulta que había una en particular que me hizo profundizar un poquito más. ¿Por qué les cuento? Que es un tema bien difícil y a veces pretendemos ignorar. Pero mientras le pedí al Señor me guiara para este devocional e iba a tratar algo completamente diferente, es como si escuchara esta voz diciéndome: no tengas miedo, háblale. Recuerda que no te he dado espíritu de timidez ni de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. Es por eso que trato de ser fiel al que me envió. Y aunque sé que este tema es un poquito polémico y hay diferentes personas que creen diferentes cosas, tengo que ser fiel con aquel que me ha dado todo. Así que la pintura hoy tampoco va a estar terminada, posiblemente tenga otro devocional más. El tema puede ser que esté relacionado a lo mismo, puede ser que no, aún no sé. Siempre oro y ayuno para que el Señor me hable. En fin, hoy quiero profundizar un poquito más sobre la pregunta: ¿existe el infierno? ¿Dónde está este infierno? ¿Quiénes van a él? ¿Y por qué es importante no ignorarlo? Así que no sé si completamente los voy a contestar todas. Si se me queda algo lo dejaré para el próximo devocional. Pero bueno, en fin. Eclesiastés 3:11 dice que Dios lo hizo todo hermoso en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En el devocional anterior habíamos hablado de cómo Dios nos había creado para una eternidad y cómo el pecado, cuando entró en nuestras vidas, hizo que fuésemos separados del Señor, que Él es eterno. Pero leyendo este Eclesiastés nos dimos cuenta que no solamente Dios nos había preparado para estar con Él, sino que también nos grabó eso en nuestros corazones. Es por eso que todos conocemos que nos vamos a morir y nadie piensa nunca en la muerte. Y aún siendo cristianos, conociendo que estamos aquí de paso, sufrimos cuando perdamos a un familiar. Aún cuando sabemos que hay otra vida después de la muerte, aún sufrimos. ¿Y es normal esto, aunque seas cristiano, el sufrir por alguien? Claro que sí. Aún Jesús, con la muerte de Lázaro, cuentan que él lloró. Y la historia, si te la quieres leer, se encuentra en Juan capítulo 11. Yo no la voy a leer. Pero resulta que Jesús es avisado de que Lázaro se está muriendo. Y cuando él llega, aparentemente llega tarde, ya Lázaro estaba muerto. Y en el versículo 23, este sí se lo voy a leer, el 23 y 24, dice, y lo voy a leer porque está relacionado con la resurrección. Dice así: Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Aquí Jesús le hablaba de que él lo iba a resucitar en ese momento. Pero ella le contesta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Miren, aquí ella le estaba hablando a Jesús de que ella entendía que había una resurrección, pero que no iba a ser en ese momento, sino que iba a ser en los tiempos postreros, quiere decir después, ¿no? Que no habían llegado aún, cuando viniera de nuevo Jesús. Pero Jesús le estaba hablando de ese específicamente momento, él no le estaba hablando ahí de los tiempos finales. Luego en el 25 Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí, en este preciso momento, sí le está hablando de ahora, de ese momento y del futuro, de por siempre. Por eso es que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa palabra sí es para siempre, es eterna. Y dice en el 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Eso lo dice Jesús. La pregunta dice, ¿crees esto? Eso lo dice Jesús. Y lo importante aquí es que Jesús dice que aunque estés muerto, pero si crees en Él, vas a vivir. Y que vas a vivir eternamente. De nuevo aquí, estamos hechos para vivir una eternidad con Jesús. Pero ¿qué pasó en la misma historia en el versículo 34 y 35? Dice que Jesús se conmovió cuando supo de la noticia y lloró. Él sabía que lo iba a resucitar ni siquiera unos minutos más tarde. Él sabía incluso que cuando Él viniera en los tiempos que no han resucitado aún, o sea, en los tiempos de juicio, Él resucitaría de nuevo. Pero aún así, Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Bueno, todos sabemos que, como dice Filipenses 2, del 6 al 11, cuenta que Él se había despojado de sí mismo, de ser el mismo Dios, se había convertido en un ser humano. Es por eso que nosotros los seres humanos lloramos cuando perdemos a alguien. Aun cuando sabemos y creemos, al menos por lo menos los cristianos, creemos que vamos a resucitar un día con Jesús y que fuimos creados por una eternidad con Él. Pero aún así, lloramos. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Jesús le dijo a Pedro lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez les expliqué la palabra prevalecer, quiere decir vencer o triunfar. Y aquí Jesús está diciendo que la muerte, o sea, el pecado, el dominio del maligno, no siempre prevalecería sobre su iglesia. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Todos nosotros, sus hijos. Todos nosotros hacemos la iglesia de Cristo. Es más, tu cuerpo es la iglesia de Cristo. No se refiere solamente a un lugar, sino a todo aquel que pertenezca a su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Seol y Hades? Seol, que en hebreo es la llamada Sheol, es usada también en el Viejo Testamento como Hades, que es a su vez en griego. ¿Y qué significa? Significa el lugar para los muertos. Pero no es precisamente la sepultura. Ellos lo usaban donde iban las almas de los muertos después de la muerte. Veamos dónde se encuentra el Seol según las Escrituras. Para eso te voy a llevar a Números 16, de 31 a 33. Y les explico un poquito antes de leerles, no se los voy a leer completo, pero me gusta como que entiendan qué está pasando, aunque ustedes sí se la pueden leer. Y resulta que Coré se había rebelado con 250 personas, se había rebelado contra Moisés, que en aquel tiempo era el elegido y el líder, que había sido elegido por Dios, no se había elegido él mismo, sino que Dios lo había elegido a él para que llevara a su pueblo a la tierra prometida. Y aconteció que cuando cesó de hablar, ahí sí les voy a leer, a partir de 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar, estaba hablando Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Ahí está la palabra Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Entonces, aquí se ve dónde está el Seol, en el centro de la tierra. En este caso, ¿quiénes fueron al Seol? Todas estas personas que se habían rebelado contra Moisés. Y dice que fueron lanzados al Seol vivos. Miremos lo que dice el Salmo 9:17. El salmista dice, los malos serán trasladados al Seol. Entonces, toda la gente que se olvida de Dios, toda la gente que es mala, es lanzada al Seol. Y ahora los quiero llevar la historia que les mencioné en el devocional anterior, pero no fui profundamente. Hoy sí las quiero analizar un poquito más profundo, porque hay mucho que sacar de esta historia. Y esta se encuentra en Lucas 16,
del 19 al 31. En esta historia muchas personas sé que piensan que dicen que es una parábola, porque normalmente Jesús hablaba en parábola. Pero un dato importante es, primeramente, si fuera parábola, cuando Jesús usaba las parábolas, los usaba las cosas como generales, no le daba nombre propio a las cosas. Y aquí no dice en ningún momento que sea una parábola, más bien dice la historia de Lázaro y el hombre rico. O sea, hay un nombre personal, Lázaro. Lo otro es, suponiendo que en verdad fuera una parábola, por lo general cuando Jesús usaba parábola, usaba cosas reales, cosas que las personas se pudieran identificar con ella. No inventaría una historia como esta. Yo, por lo menos, lo veo como una historia. Como les dije, veo el nombre de Lázaro, que es muy personal, y no dice que es una parábola. Y empiezo así a leer en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense la situación de este mendigo. Y dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, cuando alguien se muere, vienen los ángeles y te llevan. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren la diferencia. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el otro sencillamente fue sepultado. Nadie vino por él. Y dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí me voy a parar para ver varias cosas. La primera, hay quienes piensan que el ser rico es malo, y en realidad no es así. Dios nos bendice y bendice a las personas que son ricas para probar sus corazones. Eso es lo que pienso. Y no solamente lo pienso, ¿se acuerdan en el devocional anterior como les dije que Dios al final cuando hace su juicio le pregunta a cada uno que qué hizo, que si vio el desnudo y no lo tapó, que si vio el hambriento y no le dio comida, que si no visitó a la persona que estaba en la cárcel, que si no visitó al enfermo? O sea, son pruebas. Y asimismo, ¿qué hizo este hombre con el dinero que Dios le dio? ¿Qué hizo? Él sencillamente se gastó el dinero en hacer fiestas y nunca se preocupó por su prójimo. Es por eso que aquí el hombre rico, según esta historia, dice que solamente hacía banquete. Y Lázaro dice que mendigaba el pan. Él nunca le preguntó a Lázaro, mira, aquí tienes un poquito de comida. Aquí te voy a tapar, aquí te voy a pagar a un médico para que te cure esas llagas. A él no le importó nada de eso. Simplemente a veces juzgamos. Y como les dije en el devocional anterior, a veces la prueba de otro también es tu prueba. Porque cuando ves a alguien tirado en la calle, cuando ves a alguien pidiéndote $1 en una esquina, hay personas que simplemente dicen, no le des nada, solamente lo quiero usar en drogas o en alcohol. Bueno, ¿y por qué si tú crees que lo va a usar en drogas y en alcohol, por qué no vas y le preguntas, ¿tienes hambre y le das comida? ¿Tienes sed y le das agua? O de pronto ves que tiene una necesidad de ropa y le cubres una necesidad, le preguntas si necesita oración. Eso es preocuparse por las personas. Esa prueba de ese mendigo no es solamente para esa persona, es también para nosotros que lo vemos y lo ignoramos. Pero bueno, sigo con la historia. En el versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde estaba? En una llama, el fuego. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú
atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Hay otras versiones que dice que hay como un gran abismo. Y vosotros de manera que a los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí me vuelvo a parar para analizar lo que está pasando. El rico que ya está muerto, que es un alma, no está dormida, como hay algunas personas que piensan que cuando nos morimos nos dormimos. Este rico estaba consciente. Él tenía sed, él estaba siendo atormentado, él tenía calor, él podía ver, él podía hablar, él podía oír y él podía sentir. O sea, tenía todos sus sentidos funcionando. Hay muchos que se basan en versículos de la Biblia para decir que los muertos están dormidos sin profundizar el contexto y sin ver otras muchas partes de la Biblia que se habla del Seol y del Hades. En la misma historia de Lázaro, la que le había leído antes de María, Jesús le dijo a los discípulos que Lázaro dormía. Y él se estaba refiriendo ahí al cuerpo de Lázaro que estaba durmiendo, porque Lázaro todavía no estaba en el Seol. Él se estaba refiriendo a su cuerpo que estaba dormido. Pero ¿dónde estaba su alma? Sigo en el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí el hombre también estaba preocupado por sus familiares. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, él le dijo: tienes profetas, tienes gente que te está hablando, óyelos a ellos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí yo creo que Abraham también estaba hablando profetizando sobre Jesús, porque Jesús fue el único que murió y resucitó. Y aún que murió, aún que resucitó, muchas personas quisieron seguir en lo mismo, en su tierra temporal. ¿Y qué dice la Biblia que es la vida de nosotros? Dice que es como la hierba, que crece, se seca y se acaba. O sea, nuestros días aquí en la tierra son cortos. Otra cosa importante aquí es que el Seol, antiguamente, antes de que viniera la resurrección de Cristo, estaba dividida en 2 partes. Lo que le llamaban el seno de Abraham y la otra parte que era el lugar de tormento. En este lugar de tormento muchos le llaman infierno, aunque aún Satanás no está ahí. ¿Y por qué sé que no está ahí? Él está libre. Mira lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿dónde está el diablo ahorita con sus ángeles? Aquí en la tierra. ¿Cuál es su función? Engañar. ¿Cómo te engaña? Seguramente te dice: no hay consecuencia, no hay infierno, puedes vivir la vida loca, puedes despifarrar, puedes emborracharte, puedes endrogarte, puedes salir a la calle y hacer lo que te dé la gana. No te preocupes, vívela al máximo. Esta es la única vida que hay. Adultera, haz lo que quieras, que no hay consecuencias. Posiblemente hasta tildes de loco o de loca la persona que te comparte el evangelio. ¿Y por qué lo sé? Porque también estuve en el mundo. Y aunque nunca tildé a nadie de loco, sí pensé que eran problemas de inventos de alguien. Y lo peor que te puede pasar es que se endurezca tu corazón cuando alguien te esté hablando. Y creerte que te lo sabes todo. Y creer las cosas que te dicen. Que eres polvo de estrella, que venimos de los monos, que a lo mejor de los peces. En fin, ¿por qué no se siguen creando hombres de todas esas cosas? Pero bueno, te dejo pensando en eso.
Mira lo que dice Apocalipsis 6 de 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos de nuevo almas hablando, pidiéndole a Dios que hiciera algo. El Señor les envía a descansar. Incluso estas almas dice que... Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahí? Hasta aquí. Que el Seol es lo mismo que el Hades, que está en el centro de la tierra, que estaba dividido en dos partes. Pero ¿qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? Y dice que también baja al Seol. Recuerden que hasta ese momento el Seol estaba dividido en las dos partes. Pero mira lo que dice en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Recuerden, cuando Jesús murió como ser humano. Por eso estuvo también bajo al Seol. Pero Jesús no permaneció ahí. Y mira lo que dice en Efesios 4:8. Aquí es el apóstol Pablo hablando de la unidad del Espíritu y dice algo. Por lo cual dice, subiendo lo harto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí Pablo está hablando del Señor Jesús, que después de haber descendido al Seol, llevó cautiva la cautividad. O sea, los que estaban cautivos, allí Él se los llevó con Él. ¿Y a dónde los llevó Él? Pues al tercer cielo, que está su reino. Mira lo que dice en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Y aquí es Pablo hablando y dice así. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. O sea, ¿dónde estaba el paraíso? En el tercer cielo. Entonces, ¿qué pasa con las almas cuando mueren hoy? O se van con Dios o se quedan en el lugar de tormento. En Lucas 23:43 está la historia de cuando Jesús lo estaban crucificando, que habían 2 criminales alrededor, al lado de él, y hubo uno de ellos que se arrepintió. Y este condenado le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Te prometo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no le dijo que iba a tener que ir al Seol primero, sino le dijo: desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Desde ahí sabemos que cuando nos morimos, vamos al paraíso. Jesús está preocupado por el alma de todos. Mira lo que dice Mateo 16, de 26 al 27. Y también está eso escrito en Marcos 8:36. Y es Jesús hablando a los discípulos. Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla del juicio del gran trono blanco. Y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, hasta los que habían muerto en el mar, que no encontraron sus cuerpos, el mar los entregó. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuegos. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Hermanos, va a haber un juicio. Y el infierno es real. En Ezequiel 3:18 dice que cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no lo adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tus manos. Es por eso que hago esto, porque yo sé que mi función es dejarte saber que sí existe el infierno. Mira lo que dice en el versículo 19. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad. Pero tú habrás librado tu vida. ¿Y por qué hablo de esto? Es una gran polémica. Sé que hay personas que piensan que no existe. Jeremías 21:8, él envió al profeta a decirle a su pueblo, así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú escoges. ¿Y quién es el camino de la vida? En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué tienes que hacer para encontrar ese camino de la vida? Venir al Padre, venir a Jesús. Si nunca has escuchado de Jesús antes y quieres hacer esa oración de salvación, solamente ahí donde estás, lo único que tienes que hacer es, con todo tu corazón, venir al Padre y decirle, Padre, perdóname por todos mis pecados. Perdóname porque no te conocía. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Es algo personal. Tú tienes que tener ese tiempo con el Señor. Y luego busca dónde congregarte. Busca una iglesia cerca. Yo solamente oro porque tomes esa buena decisión. Que Dios te bendiga y que te dé shalom.